En este video vamos a hablar acerca de la infección del tracto urinario, que se define como la condición en la cual las bacterias se multiplican y se establecen en cualquier sector del tracto urinario. Respecto a la biopatología, esta infección puede deberse a una diseminación hematológica, que es menos frecuente pero también más grave, o puede ser debido a una infección por vía ascendente desde el área periuretral, donde el uropatógeno más frecuente es la Escherichia coli. Después, respecto a los factores de riesgo, tenemos que en las ITU adquiridas en la comunidad, los factores de riesgo más frecuentes son el sexo femenino, que se relaciona con una menor longitud de la uretra femenina y que por ende está más cercana a la región anal. También el embarazo, en donde los niveles elevados de progesterona disminuyen el tono vesical, lo que predispone a un reflujo vésico-uretral. El uso de cremas espermaticidas que van a disminuir la concentración de lactobacilos. Hábitos sexuales como por ejemplo una nueva pareja sexual durante el mismo año, de entre otros. Y dentro de los factores de riesgo de la ITU intrahospitalaria tenemos al cateterismo vesical, que se va a asociar a una infección por Cándida o Escherichia coli, por ejemplo. Después, respecto a las clasificaciones, tenemos que las infecciones del tracto urinario se clasifican en ITU baja o cistitis aguda y ITU alta o pielonefritis. La cistitis aguda se va a caracterizar por una sintomatología consistente en disuria, un ardor o dolor al miccionar, una polaquiuria, que es un aumento de la frecuencia de la micción, por una urgencia miccional, que si no corre el baño tiene una incontinencia, un dolor suprapúbico y que también puede estar acompañado por hematuria. Y siempre en estos casos es de buena práctica hacer un diagnóstico diferencial con una uretritis o una vulvovaginitis, ¿sí? Entonces vamos a observar que en la cistitis la aparición de los síntomas se da de forma aguda, mientras que en la uretritis y en la vulvovaginitis la aparición de los síntomas se da de forma gradual. Después, respecto al flujo vaginal, la cistitis no tiene, la vulvovaginitis sí, la uretritis también va a tener un flujo. Y respecto al urocultivo, esto va a dar positivo para la cistitis aguda y negativo para la uretritis y también para la vulvovaginitis. Después, dentro de la pielonefritis, la sintomatología característica va a ser una fiebre, náuseas, vómitos, un dolor a la punyo-percusión lumbar a nivel del ángulo costovertebral, que también puede acompañarse por síntomas urinarios bajos. Después vamos a tener que las ITUs se pueden clasificar también como una ITU recurrente cuando tenemos 2 episodios en un lapso de 6 meses o cuando tenemos 3 episodios en un lapso de un año. Una recaída es cuando se produce una ITU en menos de 2 semanas y con el mismo patógeno, mientras que una reinfección es cuando se produce la ITU pero más allá del lapso de 2 semanas y que puede ser también por un diferente patógeno. Y es de buena práctica ante una ITU recurrente derivar a infecto y también a nefrología. Respecto al diagnóstico, nosotros inicialmente
vamos a tener que crear una sospecha clínica a partir de la anamnesis y del examen físico. Entonces, durante la anamnesis deberíamos interrogar acerca de si la mujer está embarazada, acerca de los hábitos sexuales, si utiliza, por ejemplo, cremas espermaticidas que disminuyen los lactobacilos, y en caso de que diga sí, entonces le recomendamos que cambie por otro método anticonceptivo, como el uso de barreras. También debemos interrogar acerca de antecedentes conocidos de alteraciones anatomopatológicas en el tracto urinario y de que si tuvo alguna nueva pareja sexual en el lapso del último año, ¿sí? Después nos centramos más en la sintomatología, si son síntomas urinarios bajos o si son síntomas urinarios altos. Entonces, si tenemos una anamnesis y una sintomatología con un examen físico que nos da una sospecha clínica de una cistitis, el próximo paso es determinar si esta cistitis es complicada o no. Se considera complicada cuando se da en un niño, en una mujer embarazada, en un paciente que tuvo instrumentación de la vía urinaria o que tiene antecedentes de anormalidades estructurales en la vía urinaria o que tiene un mayor riesgo a padecer resistencia al tratamiento, ¿sí? En estos casos va a ser diferente el seguimiento. En el caso de que no sea complicada, el diagnóstico es clínico, con la anamnesis, con el examen físico. No hacemos urocultivo, vamos directo a un tratamiento empírico con antibióticos. Indicamos, por ejemplo, fosfomicina 3 gramos por vía oral a dosis única. Y después, en el caso de que corresponda a una cistitis complicada, ahí sí tenemos que pedir un urocultivo con una cuantificación de colonias, una tipificación del microorganismo y un antibiograma. Y además en el análisis de orina pedimos sedimento urinario. Entonces, para diagnosticar una cistitis complicada en una mujer, se requiere en el sedimento urinario una piuria, o sea, leucocitos más de 5 por campo de gran aumento, con un recuento de unidades formadoras de colonias mayor a 10 a la 2 por mililitros. Mientras que en un hombre se requiere de piuria y un recuento mayor a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y en el hombre es de buena práctica investigar alteraciones prostáticas. Entonces, si no hay rechazo, hacemos un tacto rectal y analizamos el tamaño y la sensibilidad prostática. Si esta denota dolor, entonces vamos a tener una cistitis concomitante a una prostatitis, que suele ser frecuente. Y si no, solicitamos directamente un antígeno prostático específico. Respecto al tratamiento de la cistitis, en la cistitis no complicada ya dijimos que tratamos con fosfomicina 3 gramos vía oral dosis única, mientras que en la cistitis complicada vamos a utilizar quinolonas, ¿sí? Las floxacinas. Puede ser una ciprofloxacina 500 miligramos vía oral 2 veces al día, o levofloxacina 750 miligramos por vía oral una única vez por día durante 7 a 14 días. Y acá es interesante agregar que las quinolonas están contraindicadas en embarazadas. Para una embarazada damos ceftriaxona. Y después, si la anamnesis y el examen físico nos hizo llegar a una sospecha de que se trata de una pielonefritis, entonces debemos pedir
un urocultivo con un análisis de orina y un sedimento urinario. Y en el caso de que el paciente esté internado, también pedimos un hemocultivo. En el urocultivo para el diagnóstico debemos tener un recuento superior a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. En el sedimento urinario vamos a tener piuria con cilindros leucocitarios. Respecto al tratamiento, este también va a depender si es complicada o no. En el caso de que sea una pielonefritis no complicada, podemos tratar, por ejemplo, de acuerdo al antibiograma, ¿sí?, con ceftriaxona 1 gramo diario por vía intravenosa durante 7 a 14 días. Entonces, en el caso de que sea una pielonefritis complicada, nosotros tratamos con, por ejemplo, meropenem 500 miligramos cada 8 horas durante 14 a 21 días. Y en el caso de que el absceso renal, que se va a identificar mediante una tomografía o una ecografía, que este absceso sea mayor a 3,5 centímetros, se debe indicar un drenaje quirúrgico. Y si en la ecografía, por ejemplo, observamos una obstrucción, también se debe indicar una desobstrucción con doble J o con nefrostomía. Y por último tenemos a la bacteriuria asintomática, que es cuando tenemos una infección de las vías urinarias, pero asintomática. Por lo general esta no se investiga, excepto en determinadas poblaciones como embarazadas, en un paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico invasivo, un paciente trasplantado renal o neutropénico. Y se va a considerar el diagnóstico de una bacteriuria asintomática cuando en una mujer con 2 muestras, porque se suele infectar, nosotros adquirimos un recuento mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitros, mientras que en un hombre una única muestra ya es suficiente. Después, si tenemos un recuento en un catéter mayor a 10 a la 2, también sirve para el diagnóstico, y en casos específicos en donde se haga una punción suprapúbica, cualquier contaje en solamente una muestra ya sirve para el diagnóstico de bacteriuria asintomática.